¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer la revisión de la lista entregada a OCG hace unos cuantos días. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, casi toda la información la estoy tomando del sitio Road of the King. Este es un sitio que hace revisiones y artículos sobre el formato que está viviendo OCG. Allí están mostrando listas, conclusiones y en general casi toda la información para este tipo de revisiones las tomo de esta página. Si por alguna razón no la conocen o si quieren saber mucho más del otro lado del juego, les recomiendo ampliamente que la revisen constantemente. Tampoco se olviden que ya pueden unirse miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Antes de revisar la lista con la que jugarán el formato de abril a junio de 2024, vamos a echar un buen vistazo de cómo se vislumbraba su juego competitivo de enero a marzo, y para tener el panorama completo haremos un vistazo de cómo está luciendo su formato que terminó. Primero hay que recordar cuál era el juego competitivo de OCG y cuáles fueron los movimientos que tuvieron en su lista anterior. La lista anterior estará apareciendo en su pantalla. Los movimientos que vimos por la parte de las cartas golpeadas sí tenían buenas lógicas, pero los momentos o el dominio de dichas estrategias no era evidente como para esperar que se dieran dichos golpes. Ejemplos como del King Calamity, que si bien sí es una carta de gane artificial, Centurion no tuvo juego suficiente como para esperar que la carta fuera golpeada, o al menos se hace raro cuando otras cartas problemáticas existen en su lado del juego, condicionan mucho más y no son golpeadas. También al mismo tiempo que TCG liberó o movió ciertas cartas clásicas o que en otros tiempos fueron muy potentes. Dichas cartas no tendrían impacto en el juego, pero serían movimientos agradables para poder favorecer el intentar ver muchos más decks. La gran problemática de esta lista fue que, si bien sí dio movimientos un tanto a favor y en contra de ciertos objetivos, la cima del meta no se vio afectada en absoluto. El único golpe a esto como tal fue Emergency y My Friend Purely, estrategias que ya habían comenzado a ser eclipsadas por el dominio de los decks de fuego. Así que si el deck o conjunto de cartas más potentes del juego no se había visto afectado, era difícil creer que esto fuera a cambiar, a reserva de que un nuevo producto y cartas pudieran hacer algo al respecto. Esto provocó que el formato se volviera demasiado estático y con los mismos decks apareciendo una y otra vez. Fire King jamás dejó de ser la cima del meta y es fácil ver por qué. Combos de una carta para poder generar ventaja masiva que dependiendo del turno es para construir un campo, interrumpir al oponente o incluso terminar los juegos. Este conjunto de cartas tiene tanta potencia que no importa con qué se juntara, eran combinaciones artificiales que podían sostener o cargar con estrategias que son mucho más débiles o vulnerables en su lado del juego. Decks como Rescue Ace, Infernoid o el mismo deck puro de Snake Eyes pudieron tener un poco de protagonismo por lo mismo. Inmediatamente después de todo lo que involucrara estas cartas, se encontraron tres estrategias: Voiceless Voice, que por su flexibilidad y potencia podía jugar a pesar de lo que proponía el deck del oponente, incluso dando buenos augurios a lo que sería nuestro juego de TCG. Branded, que con todos los golpes que presenta para OCG, pudo tener protagonismo y casi nunca abandonar un puesto importante, que si bien las construcciones y cartas que usan como That Grass Looks Greener no están disponibles para nosotros TCG, sí hay paralelos como el bloqueo de juego con el Gimmick Puppet Nightmare, o el increíble juego que pueden lograr a pesar de los turnos. El último deck fue una sorpresa para el final del formato y que todavía debe probar su valía avanzando al siguiente formato, siendo los Tempai Dragon. Este es un arquetipo de dragones orientados a la fase de batalla que tienen una capacidad de hacer tanto combo y daño en la fase de batalla que pueden usar un número absurdo de hand traps para evitar que el oponente juegue y solo llegar a su turno y atacar por el juego, sostenido por algunas cartas como Kaiser Coliseum, Max C, Super Polimerización y muchas más. Tendremos que ver el siguiente formato para ver si fue una anomalía por el meta que existía o si sí tiene lo suficiente para ser una amenaza, mucho más considerando que es un tema nuevo apareciendo en Legacy of Destruction y al momento de hacer este video no sabemos si tendría más soporte para el siguiente set principal, siendo de Infinite Forbidden. Muchos otros decks pudieron aparecer de forma breve y por buenas razones, decks de Dimension Shifter u odio al cementerio como Flow Under Ace o Ritual Beast, sorpresas empujadas por la novedad del soporte o movimientos en la lista como Sky Striker o Centurion, pero en ningún momento se puso en duda cuál era el mejor deck y por obviedad cuál tendría que ser el objetivo de la siguiente lista. Vamos a revisar algunos aspectos que vale la pena tener en mente del formato que termina, esto es elección de cartas tipo tech, decisiones de construcción, motores y mucho más. Por la parte de Fire King, este deck está resuelto desde el formato pasado y no tuvo mayores variaciones, más que algunas decisiones como el uso de Anti-Spell Fragrance, que se hizo una carta natural para llevar. Este castiga de forma severa lo que propone el oponente con cartas como Bonfire, Original Sinful Spoils, las magias Fire King, por lo que tiene lógica, y este deck incluso no se ve tan afectado como muchos otros que pierden tan pronto como esta carta es volteada. Por lo popular de la Mirror Match, muchos optaron por cambiar Anti-Spell Fragrance por Solemn Strike. Esto no solo tiene el mismo resultado de frenar algo como sería Snake Eye Ash, similar a lo usado con una Hand Trap, sino que perder el cuerpo en campo y no poder responder, dejan en muchos puntos al oponente sin jugar o sin cartas adicionales para poder activar algo como la Original Sinful Spoils. Esto también se ha extendido y modificado a Solemn Judgment, que puede parar una invocación por completo y a cambio de interactuar con efectos de monstruos del oponente como Hand Traps, puede frenar alguna magia o trampa que pueda hacer mucho daño.
Algunos decks utilizaron Artifact Sight para poder trabar al oponente, fuera destruyéndola con el efecto secundario de Kirin o para ponerla como una magia continua con el efecto del Flamberg Dragon e invocarla en el turno del rival, dejándolo sin el uso del extra deck, que todo el meta quitando a Voiceless Voice es dependiente de este. Al final del formato y por el lanzamiento de su nueva carta de soporte, la Fire King Consort Ulcanix, se ha creado una nueva versión que potencia mucho las capacidades de Fire King como tal. No obstante, Fire King en solitario deja mucho que desear y debe basarse en cartas ajenas para poder ganar, cartas como rangos 8, la Promethean Princess, los combos conocidos o incluso cartas de tipo Fruitgate, por lo que esto solamente es un experimento o lo que podría ser el final del camino de Fire King una vez que la Promethean Princess y los complementos desaparezcan. Para Voiceless Voice mejora mucho gracias al soporte de Legacy of Destruction. La nueva versión de Zafira no hace mucho, pero su nueva magia continua añade reciclaje muy necesario para el deck, sumado a la posibilidad de poder invocar por ritual en el turno del oponente, lo que no parece poco, pero sin modificaciones severas el deck puede ahora poner otro monstruo de ritual en circulación en el turno del oponente para ser más potente, sea que no se logró hacer en nuestro propio turno o poner un monstruo adicional para ser más agresivos. Por cómo juega, tiene espacio para llevar entre 10 y 15 hand traps para detener al rival. La única modificación a esto es sobre si llevan ciertas opciones de main o de side deck. A lo largo del formato se vio el uso e intercambio para poder comenzar a ir por los combos, entre la elección de Diviner of the Herald y Trias Jerarquia o de Nadir Servant y Dogmatica Maximus, cada uno débil a diferentes interacciones por parte del rival. El deck no se basa en absoluto en su extra deck, por eso lleva muchas cartas para aprovecharlo de otras formas: Nadir Servant, Super Polimerización, Pot of Extravagance principalmente, y solo mencionando algunas. Lo de Prayers of the Voiceless Voice puede jugar alrededor de Anti-Spell Fragance. También la nueva versión de Zafira permite hacer invocación de ritual sin magias, lo que le ayuda mucho. Así como Anti-Spell Fragance fue una carta natural para Fire King, Summon Limit lo fue para Voiceless Voice. Tiene mucho sentido no solo en el respecto de cómo desacelera casi todos los decks, sino que hace muy fácil y obvia la toma de decisión sobre cuándo interactuar con el oponente con el efecto de Skull Guardian o si este por simple ataque puede resolver los juegos. Por la parte de Branded apareció mucho también, y este tampoco modificó mucho. El formato anterior ya habíamos visto el uso de Shadow Fusion para poder resolver todas las interacciones del oponente, específicamente de Fire King, con el uso de el Shadow Ariel y el Shadow Lapcalon. Si quieren saber más a fondo de cómo funciona, revisen el anterior video de revisión de OCG. El deck tiene tantas formas de jugarse y llevarse que no es difícil conservar o usar ciertas piezas para forzar o acomodar el uso de ciertos recursos, como la posibilidad de poner al Ring Drum de Striking Dragon en cementerio antes de que el rival tenga posibilidad de poder jugar para poder obtener una negación que usualmente el deck no tiene. También el deck no puede competir o intentar llevar tantas hand traps como los otros decks del formato, así que he intercambiado el uso de hand traps por potencia y acceder a monstruos que solucionan los juegos, como el Gimmick Puppet Nightmare Oído, para simplemente no dejar jugar al oponente y ganar fácilmente. Por la parte de los Tenpai Dragon, este es un nuevo tema que aparece en Legacy of Destruction, de tipo dragón, atributo de fuego orientado a la invocación de sincro y la fase de batalla. La particularidad de este deck es que es excesivamente eficiente y potente poniendo daño en campo, pudiendo provocar fácilmente desde 20.000 puntos hasta más de 40.000 puntos de daño. Y esto ni siquiera son combos ideales, son combos simples de una carta y o de una carta cualquiera para poder tirar al cementerio. Esta potencia y sorpresa le han hecho un candidato interesante para competir contra el juego competitivo debido a múltiples factores. Lo primero es que esta eficiencia le permite tener un número absurdo de espacios para poder interrumpir al oponente, sea utilizando hand traps necesarias para el formato o con cartas de poder para resolver los campos y luego ganar. La aparición de un momento a otro de este deck ha generado ignorancia en muchos jugadores, por lo que no se sabe cómo ni cuándo interactuar con estos para frenarlos, y sumado al ser del tipo más potente del juego, les ha permitido llevar ciertas cartas obvias para los juegos o usar cartas que por alguna razón siguen legales para OCG. Algunos de estos han sido llevar Kaiser Coliseum para poder evitar que el oponente pueda hacer combos, sobre todo cuando va primero, aunque también hay formas de lograrlo cuando se está yendo segundo, esto respaldado por cartas como el Link Hieratic, esto condiciona por completo. Otra opción de este Floodgate es acompañarlo con cartas como Borderland Dragon, que no se puede seleccionar y destruir, aspecto que el formato de fuego hace mucho, o Borreload Savage Dragon, que incluso da una negación. Hay incluso combos para poder aprovechar, buscar y usar de mejor forma algo como el Fantastical Dragon Phantasmate para poder condicionar al oponente seleccionando, jugar sobre interrupciones o incluso para poder seguir utilizando al Kaiser Coliseum. Tiene esas características de un deck increíblemente potente con muchas lagunas, pero que pueden resolver muy bien por la cantidad de cartas que pueden usar. Esto es entre monstruos de tipo dragón y cartas de atributo de fuego, dándole muchas flexibilidades y opciones. Este deck tiene como uno de sus principales buscadores y cartas para jugar su campo, y aun cuando usando Terraforming y 3 copias de este se tiene buena consistencia, han buscado obtener más con cartas como Set Rotation. Esto no solo les da
da más opciones de ver su campo. También en el proceso pueden usar algunas cartas de complemento. Un ejemplo es una nueva carta llamada Where There's Will, There's a Way Out, para excavar por recursos y por el meta darle un campo al oponente con la Set Rotation, en el proceso sustituyendo idealmente algo como el Fire King Island, provocando el efecto de esta para destruir el campo del oponente, actuando como una versión extraña de Cosmic Cyclone que también se ha visto mucho. Esta misma dependencia del campo o uso de estas cartas ha hecho que otras como Ancient Fate y Dragon se utilicen para obtener ambos efectos, o la búsqueda de incluso otros campos como Necro Valley o Secret Village of Spellcasters. También mencionando al Ancient Fate y Dragon, son muchas las opciones a las cuales se puede acceder, como al Crystal Wing Synchro Dragon, Ultimaya Solkin y solo mencionando algunos obvios. El excesivo enfoque a la fase de batalla le ha permitido llevar algo como Heatwave para poder paralizar ambos turnos, llegar a nuestro propio turno y atacar por todo. Tiene como gran debilidad el ir primero y o que cuando elegimos las cartas para hacer side deck, para nosotros ir primero o segundo, que el rival elija lo contrario, dejándonos con muchas cartas para poder usar. También ciertos decks no competitivos como Runic le dan muchos problemas, así que ha usado sus elementos naturales para obtener planes de juegos contra esto, como lo es usar y buscar la Secret Village of Spellcasters, poner en circulación la Fairy Tail Snow con el Shooting Riser Dragon, tener al Nirvana High Paladin como opción y seguir jugando. En general se ha colocado como una opción bastante interesante a considerar y respetar. El gran problema de este deck es que es muy eficiente en la batalla, pero nada más, pero aún es pronto y no tiene soporte, por lo que solo puede volverse mejor. Y ha sido semejante su impacto que muchos decks ahora se ven obligados a llevar alternativas para hacerlos ir primero o para evitar daño, como el Kikinagashi Fucho para decks que pueden poner monstruos de rango 1 como Fire King o cualquier deck de fuego, pero monstruos como Kaijus o cartas rápidas como Forbidden Droplet pueden solventar esto fácilmente. Otra opción para Voiceless Voice es el uso del Odice Pendulum Graph Dragon, que permite invocar un Odice desde el extra deck. Esto permitiría ir por el Odice Meteor Burst Dragon, que no permite activar efectos en la batalla, dejando sin utilizar los Tenpai Dragon. Y al estar orientados a la invocación de Synchro, algo como Dimensional Barrier es muy bueno para contrarrestarlos. No obstante, por el atributo natural, han utilizado el combo de Salamangreat, Rage Phoenix, el Warsea Dragon Cialantis y la Promethean Princess para terminar el juego por el extra deck, pero sin usar Synchros. De nuevo, es un deck reciente y en evolución, por lo que todavía hay mucho para poder aprender y modificar del mismo. Snake Eye es básicamente el mismo motor y uso de cartas de fuego, pero con las diferencias fundamentales de orientarse más al uso de las cartas Snake Eyes y o los beneficios que estas pueden dar. Ejemplo como el aprovechamiento máximo de monstruos de nivel 1 como Jet Synchron o la Kurikara de Incarnate, cartas como el Divine Temple o Chase, así como un extra deck mucho más amplio yendo por monstruos como la Lilylusk Assembled Nightingale, la Donnered Magician y eventualmente a Zeus. Ya mencionada la carta Lilylusk, esta también tiene un efecto para que no se pueda ni destruir ni recibir daño, para poder conllevar los juegos contra los Tenpai Dragon. Volviendo a las opciones, pueden también llevar Borreload Savage Dragon para poder poner una negación rápida, el uso de Fórmula Synchron para luego acceder a Barone de Fleur mandando al Flamberg al cementerio para que tengan más cuerpos, Apollos Above the Goddess y solo mencionando algunos. Algunas construcciones han llevado Parallel Exceed para tener juego no importa qué, incluso añadiendo a la Infernal Flame Banshee como monstruo de Exia al extra deck para obtener las búsquedas que otras cartas nos darían como Bonfire o de la Original Sinful Spoils. Una diferencia significativa es el uso del Snake Eyes Diablo Star, que significa un cuerpo adicional para las jugadas ya potentes de Link, pero que pueden significar un cuerpo que a veces no se llega a tener o una interacción adicional para resolver el juego. Y este también aprovecha al máximo sus características naturales, como es el uso de Subversion. Este ha sido especialmente útil al final del formato por la aparición de los Tenpai Dragon y cómo quieren condicionar con el Kaiser Coliseum. El poder utilizar esta magia para poder patear algo del oponente a su zona de magias y trampas como una magia continua y quitar el lock que provoca la carta Floodgate y luego comenzar a jugar. Y por último, Floowandereeze tuvo un pequeño resurgimiento debido al regreso de mapa 3 copias, y este tiene todos los elementos de un deck antimeta para el formato. El uso de cartas como Dimension Shifter o Dimensional Fissure no permiten generar cementerio, lo que le entrega victorias automáticas contra los decks de fuego. Esto también le protege contra cartas como Effect Veiler, Drone Lock Bird, incluso su mismo juego natural de solo invocaciones normales no les permite caer en el juego de la Promethean Princess, y el deck todavía tiene el uso de elementos naturales como la Harpies Feather Storm para poder condicionar y ganar cualquier juego. Para algunos otros aspectos generales, Cosmic Cyclone ha sido muy necesaria para contrarrestar los Floodgates del oponente, sean Dispel Fragance, Summon Limit y afines. Incluso tiene flexibilidad dependiendo del juego para poder meterse con cartas importantes del rival, como las magias y trampas Voiceless Voice, lo que se quiere invocar desde magias y trampas para los decks de fuego, perseguir la Fire King Highland y deshacer el campo del rival, solo mencionando algunos usos. Debido a que muchos decks son de atributo de fuego, Burning Draw ha sido una carta tipo Tech usada en algunas estrategias con increíbles resultados, considerando cómo el rival usualmente termina en Apollousa, Decode Talker Hit Soul o el Amblo Whale.
Odio Cementerio ha sido crucial y clave para el formato, no solo para detener los decks de fuego, otros decks que aun cuando no son tan dependientes a este, sí muchas jugadas dependen de ello, portando desde algo definitivo como Dimensional Fissure o Dimension Shifter hasta Diddy Crow o los Bestial, a pesar de la dependencia de atributo han tenido buenos resultados, no solo golpeando decks de fuego, también otros decks en puntos específicos. Esto provocó que Ghost Belle viera mucho más uso, sea porque mucho del meta quiere y necesita sacar cartas desde el cementerio o incluso para proteger cartas en nuestro cementerio. Se sabe de la existencia de otros decks con increíble potencial como Melodious, Fint como un deck orientado a ciertos objetivos como Jubel, pero no hay muchas razones para usar estos cuando evidentemente son muchas más las ventajas de usar la cima del meta. Ghost Ogre comenzó a ver uso gracias a que Tenpai Dragon apareció y tiene valor contra algunas otras estrategias como Voiceless Voice, Centurion y otras cartas vulnerables y necesarias en otros decks. Appointer of the Red Lotus ha sido una carta interesante para lidiar contra decks que pueden hacer todo el combo con una carta. Para Fire King, Voiceless Voice y Tenpai Dragon para poderlos castigar ha sido muy buena. The Black Goat Loves ha tenido un repunte pudiendo paralizar nombres muy específicos o necesarios para ciertos decks. Para Tenpai Dragon solo cuentan con un tuner, siendo el Tenpai Dragon Songdora, así que esto puede paralizar el juego. También otra opción es el Sangen Rise Dragon Biden Dragon para evitar el OTK. Para otros decks frenando lo que los hace formidables como el Skull Guardian para Voiceless Voice, teniendo valor usándola desde campo cementerio. Dimensional Barrier contra decks como Voiceless Voice diciendo ritual, Tenpai Dragon diciendo sincro, que dependiendo de los complementos podría significar saltar el turno, aunque estos decks ya cuentan con formas de poder jugar a pesar de, no de forma óptima, pero sí al menos pudiendo jugar, y muchas cartas como la recién mencionada Black Goat, Appointer of the Red Lotus, Dimensional Barrier y más, se pueden buscar fácil en este formato de uso de tantas hand traps por la Triple Tactic Frost, y no se dice el efecto de la Triple Tactic Talents que dependiendo del momento o juego puede dar muchísimas victorias en automático. Habiendo hecho el resumen, vamos con lo que entregó la lista. No tuvimos ninguna carta prohibida. Para las limitadas primero tuvimos a Tidal, Dragon Ruler of Waterfalls, por fin liberada. Este era el último de los Dragon Ruler que hacían falta para ser liberados para tener al menos una copia de cada uno. Los Dragon Rulers fueron cartas infames en su tiempo por la potencia que daban. Fue el primer deck que podía usar el cementerio como una segunda mano, aspecto que si bien hoy en día se siente muy natural, para el momento de entrega era algo completamente novedoso. Desde que estas cartas se fueron prohibidas se teorizaba de sobre si podrían o no regresar, y sorprende que incluso hace un par de años esto todavía se veía imposible para que con esta lista por fin el último de los movimientos deje todos legales. El efecto de Tidal es uno que las estrategias de dragones o de atributo de agua pueden utilizar de gran forma, no obstante considerando el momento de juego en el que nos encontramos no tendría un uso fuera de una pieza interesante para estos decks. Ninguno de los Dragon Ruler ha tenido impacto de ninguna forma, por lo que será interesante ver cuál es el siguiente paso para estas cartas, mucho más teniendo como terreno de prueba algo como Master Duel, que los tiene liberados por completo y no son otra cosa más que un deck débil de rango 7. Wanted, Seeker of Sinful Spoils es el primer golpe orientado al motor de la Devil Star y de los Sinful Spoils. Es bastante impresionante ver el golpe en este punto y a una copia, no por lo severo de lo que se hace, sino porque esta carta desde su aparición en julio de 2023 para OCG ha sido lo que conduzca al juego competitivo, desde Rescue Ace, pasando por Fire King y Snake Eye, e incluso otros decks que tienen sinergia con este como Infernoid y su nuevo soporte, han aprovechado para poder ser decks mucho más potentes de lo que deberían. Han pasado 3 formatos con esta carta y es el primer golpe que se le da, incluso lo mencionamos en otras revisiones del juego de OCG que era muy extraño que siendo tan evidentes los problemas de su juego, se decidiera el no hacer algo al respecto. Se podría argumentar que siendo las cartas que cuentan la historia actual serían cartas que se querrían conservar, pero esto será algo que incluso señalaremos más adelante. OCG se ha vuelto muy laxo con los movimientos, pero por fin se entrega el tan esperado movimiento. Esto se puede sustituir de forma simple incrementando la cantidad de Diablo Star que se juegan. No obstante, si habrá juegos en los que S-2 que puede provocar la Diablo Star o no tener con tanta consistencia el acceso al robo adicional, a pesar de o terminando el combo, puedan hacer una gran diferencia. Y por último, There Can Be Only One, que cae de 2 copias a 1. Este es el movimiento que vimos en nuestra lista más reciente para nosotros TCG, en el que 3 de los Floodgates más populares del juego se pusieron una copia para reducir al máximo como se usan. En su anterior formato esta carta cayó de 3 a 2 copias. Lo extraño de esto es que no había un deck que pudiera llevarla al siguiente nivel, fuera de decks tipo Antimeta o Stone que usaran estas para condicionar los juegos, y para el formato que termina esté en la misma posición pero todavía recibe un golpe. Mencionaremos más adelante otra carta de este tipo que recibe un golpe, pero es una aproximación muy extraña, mucho más cuando incluso otras cartas que tendrían esta lógica no tienen golpes encima como lo es Ghost and Match, por lo que no hay buenas lógicas más que ser un movimiento a favor de que el juego se haga mejor por cuánto daño le hace, y mucho más cuando esta se puede emparejar con algo como Maxi. Para las semilimitadas, primero el Fire King High Avatar Kirin cae de 3 a 2 copias. Este es un movimiento del cual hablamos en la predicción de la lista para TCG y de cómo se ha desarrollado el juego. Fire King es el más reciente Structure Deck del juego y por el momento
movimiento de y características compartidas con otras cartas, ha podido aprovechar no solo el motor de las Diablo Star y los Sinful Spoils, también la sinergia de las cartas Snake Eye. Fire King como tal no es un deck problemático, tiene características muy definidas que pueden ser potentes contra ciertos decks, como provocar y aprovechar la destrucción en casi cualquier capacidad. No obstante, la combinación de la cantidad de cartas de este arquetipo, soporte exclusivo en este momento para OCG y elementos adicionales es lo que le da la potencia a este deck, y específicamente Kirin le daba una característica que hemos visto en común de decks muy competitivos en tiempos recientes, que es que cualquier deck que puede eludir selección y en el proceso continuar con el juego es un efecto que ayuda mucho a jugar. Para OCG tenemos la prueba del formato anterior con Emergency, y para nosotros TCG Airlifter, que busca esta carta, y a Sharbara, que cumplen con el mismo propósito. Incluso podemos revisar otros puntos del juego en el que este tipo de cartas han sido algunas que hacen muy difícil jugar contra los decks del momento, como Spiral Resort. Es muy peculiar combinar estos dos puntos, ya que Kirin podría solo ayudar a eludir selección y sería una carta que se seguiría usando, pero que encima tenga efectos para poder aprovechar su propio arquetipo y hasta destruir y extender, no es algo menor que se le dé el golpe. Lo único es que este es un golpe muy tímido contra lo que ha logrado el deck, ya que de forma similar a lo mencionado con las cartas de Age of Overlord, desde la entrega del Structure Deck este no ha dejado de ser relevante para el juego competitivo, y que a pesar de que lleve dos formatos provocando semejante ventaja para los decks de fuego, apenas si tenga un golpe tan tremendo, deja mucho que desear, aunque este se combina con el movimiento de Wanted y el siguiente que mencionaremos, y cualquier daño a consistencia siempre será algo que se agradezca, mucho más cuando la ideología de ambos lados del juego no es desaparecer un deck, sino reducir sus capacidades para que otros decks sean mucho más efectivos, y que esto es un gran paso en la dirección correcta. El siguiente es Snake Eye Ash, que baja de 3 a 2 copias. Este movimiento es el único orientado para poder revisar la potencia de los decks de fuego. Snake Eyes es un deck que en aparición tenía un funcionamiento interesante, pero que no hacía más que tener sentido del juego con el uso del motor de la Devil Star y los Sinful Spoils. No obstante, a través de la entrega de más cartas de soporte como Poplar, Bonfire, la sinergia de cartas que ya conocíamos como la Dark Witch, y sobre todo los efectos de generación masiva de ventaja para poder conllevar los costos igual de altos, sumado a la ausencia de restricciones, le convirtió rápidamente en el deck que genera cuerpos con más consistencia y flexibilidad para poder jugar y llegar a objetivos varios, y eso se puede hacer de la mano de solamente una carta, siendo la Snake Eye Ash, que su simple invocación provoca tantos combos y tantos problemas que se vuelve la carta a atacar para los demás decks. Golpear Ash es directamente reducir la consistencia de la mejor carta para iniciar todas las jugadas de los decks de fuego, ya que el movimiento en solitario sería bueno, pero sumado a los otros dos golpes, serán muchos menos los juegos en los que se pueda lograr. Es un golpe de consistencia que se agradece, pero ya que casi todas las cartas que conforman al mejor deck de su lado del juego aparecieron casi al mismo tiempo, se sienten como golpes muy débiles para los problemas que han provocado o para lo simple que es obtener las cartas para su lado del juego. En definitiva, habrá una diferencia, pero se deberá jugar el formato para averiguar si la suma de golpes puede conllevar un formato mucho más llevadero y saludable, o si esta fue una aproximación muy floja y los golpes verdaderos se darán para el siguiente formato. Eve the War Chalice Justiciar se mueve de 1 a 2 copias. Sobre el número de esta hace muy poca diferencia. El juego es tan exigente y rápido que pide la optimización del extra deck de la mejor forma posible, y una copia es lo que siempre vimos de esta, así que el único movimiento que hacía una diferencia era tenerla prohibida o al menos a una copia. Esta carta generó muchos estragos en su momento por ser lo que pudo provocar muchos combos de la mano de una sola carta en un punto del juego en el cual, si bien hemos visto muchos combos de estos, nunca con la potencia que esta conllevó. Hoy en día muchísimos decks tienen esta capacidad, y mucho de lo que la hizo formidable para su tiempo incluso ya está prohibido o golpeado. Como mucho, esto será algo fantástico para decks más lentos que necesitan una segunda copia para algún combo o para el siguiente turno, pero que por obviedad debió moverse por completo fuera de la lista, y es un movimiento que veremos el siguiente formato. La Split Knight también se mueve de 3 a 2 copias. Este fue el movimiento más extraño no solo de la lista, sino posiblemente de lo que han sido todas las listas entregadas hasta este punto del juego. Split Knight tiene el mismo tiempo usándose que la ya mencionada Wanted de las Diablo Star. Esta incluso es una carta mucho más genérica y potente dependiendo de la perspectiva. La carta solo se utiliza una copia, por lo que se siente por completo fuera de lugar. Si acaso hay algún deck que se pueda ver afectado por esto, es que alguno utilice Pot of Extravagance y tenga 3 copias para poder conllevar su uso. No obstante, siendo algo tan fuera de lo que hemos visto, la mejor teoría que hay alrededor es el darle información de que se tiene conocimiento que es una carta problemática y que se está pensando qué hacer con ella. Esto también se siente demasiado orientado al juego de OCG, ya que es muy sencillo el tener esta carta a diferencia de lo que es para nuestro lado del juego, que esta podría en solitario empujar muchos productos de reimpresión. Es un efecto tan potente que se siente adelantada a su tiempo, por lo que será interesante si esto puede llegar a tener alguna repercusión a futuro. Es uno de los movimientos más extraños que hemos visto en la entrega de listas del juego, en conjunto de algunos otros como The Shooting Riser Dragon para nosotros TCG. Kaiser Colosseum también cae de 3 a 2 copias. Esta carta es para muchos jugadores de TCG un misterio debido a que esta carta fue prohibida para nosotros hace 8 años, por lo
lo que no saben qué es lo que provocaba o por qué se fue prohibida, pero es muy fácil ver por qué. Es un efecto que no permite al oponente el tener más monstruos de los cuales tenemos nosotros, y lo que en su tiempo era usualmente invocar un monstruo lo suficientemente resistente para poder pasar los turnos y no dejar hacer invocaciones de Exio de sincro, hoy en día puede aplicarse lo mismo pero con monstruos mucho más potentes y resistentes, como Barone de Fleur, así que la carta siempre ha provocado problemas. Sumado a esto, los llamados a los jueces para explicar el cómo es que opera también suma las problemáticas de la carta. Esta carta se suma a lo mencionado hace unos días sobre las cartas de tipo Floodgate y cómo es increíble que OCG, aún teniendo Max C, opta por dejar estas cartas legales en el juego. Incluso la aproximación es muy tibia considerando lo que puede provocar y que el deck que la ha llevado recientemente siendo los Tenpai Dragon ha sido, si bien eficiente, no una carta espectacular o lo que provocó nuestro lado del juego. La aproximación a la carta se siente más como una forma de golpear otro deck del formato a solucionar un problema, lo que es muy extraño cuando ya hemos hablado de cómo el deck más competitivo y que apenas es golpeado lleva 3 formatos funcionando y este apenas comenzó a ver juego. No obstante, cualquier movimiento a cartas tipo Floodgate es a favor del juego y veremos si esta reducción de consistencia es suficiente para que no se utilice más, que el deck que la lleva no pueda depender tanto de la misma o solo es el comienzo de otra carta tipo Floodgate para entrar por completo en la lista. La última de estas secciones es Pot of Extravagance, que también cae de 3 a 2 copias. Las cartas Pot se han convertido en un tema y blancos de la lista regulares, lo que por mucho tiempo fueron cartas interesantes para tener acceso al efecto de Pot of Greed, incluso en diferentes versiones y con diferentes restricciones, poco a poco se ha convertido en efectos que pueden o condicionar juegos o que por las características del deck sí se acaban convirtiendo en la carta prohibida mencionada. Pot of Extravagance es, de las cartas Pot más recientes creadas, la única que no tenía un golpe, y los decks que la podían llevar aprovechaban de increíble forma ese +1 sin mayores restricciones más que renunciar a robos o no depender del extra deck, lo que de nuevo, para muchos decks esto es problemático, pero para otros es un recurso que apenas hace diferencia y es ventaja pura lo que entrega. Sería interesante ver si este es el número adecuado para esta carta y no solo que aún es tanta ventaja y que se seguirá usando a números máximos para poder obtener su valor y que obligue a que esta tenga que entrar a las limitadas a futuro. Por último, para las cartas liberadas, primero tenemos a Girsu, que pasa de 2 a 3 copias. Esta carta había sido movida hace 2 formatos de 1 a 2 copias con muchas precauciones alrededor de la carta. Orcust fue para OCG el deck más dominante del formato eterno, muy por encima de Sky Striker por la combinación de ciertas cartas, como la entrega de Girsu antes de un golpe definitivo al deck, o combinarse con cartas infames como Predaplant Vert Anaconda o Red Eyes Dark Dragoon. A pesar de que el formato en la cual esta carta se movió a 2 copias no ocasionó ningún problema, se le dio un formato adicional para mayores oportunidades de que pudieran hacer algo, y no acaba siendo el caso. Esto puede deberse a los formatos diferentes que se tienen, como el hecho de que Maxi es una carta que, si bien el combo de Orcust no es el que puede dar más robos, los complementos o formas de intentar hacer campos más fuertes se verían severamente afectados, o que simplemente hay otros decks que se ven mucho más potentes que lo que hizo o puede hacer Orcust. Cualquiera que sea la razón, Orcust por fin se encuentra completamente liberado para el juego de OCG. El Supreme King Dragon Darkworm, esta carta también fue puesta de 1 a 2 copias hace 2 formatos. Darkworm apareció para el soporte del Supreme King Sark sin mucho impacto, no obstante para la entrega de los monstruos de Link Brains Pack y específicamente Heavy Metal Foes Electromite, esta se volvió un monstruo increíble para poder emparejar. Con algún efecto para tirar monstruos al cementerio, este significaba el cuerpo péndulo que se necesitaba para el monstruo de Link, en el proceso generando ventaja buscando una escala baja y no usando la invocación normal, y desde entonces se mantuvo limitado para condicionar su uso. Hace 2 formatos la temática de Sark recibió soporte y se hizo necesario tener 2 copias para jugar, pero OCG teniendo legal Electromite se debía tener cuidado con esta. Y si bien los decks de péndulo sí tuvieron un incremento considerable de consistencia y poder, no fue suficiente para que se mantuvieran siendo competitivos y viéndose muy superados por todos los otros decks del juego. Liberada la carta ayudará mucho a todos los decks de péndulo para poder dar más ventaja. Es incluso peculiar porque por eficiencia y diferentes lógicas esta se debería llevar a 2 copias, pero nuevos blancos de búsqueda la hacen mejor. Similar a lo dicho con Girsu, se le dio el tiempo en que pudo haber hecho algo para el juego y simplemente no sucedió, y es por ello que por fin se libera. La Summon Sorceress pasa de prohibida a liberada, pero recibiendo una errata. Summon Sorceress fue el último de los increíbles promos de Shonen Jump que cambiaron el juego. Esta carta apareció en un punto de la era Link en que se tenían muchos problemas para poder extender y tener flechas habilitadas para poder jugar, pero el que en una sola carta se pudieran tener extensiones y subir la escalera de Link era demasiado problemática para mantener en el juego. Incluso cualquiera de estos 2 efectos bastaban para que una carta estuviera en la lista, y teniendo los 2 efectos no es un misterio de por qué se fue prohibida.
También tenía compañeros en crimen de cartas que incluso fueron prohibidas o que ya tienen una errata, cartas como Crystron Halqifibrax, prohibido para todos los formatos actualmente, o Firewall Dragon, que ya tiene una errata, pero que en su momento provocó golpes a demasiadas cartas. Esta es la primera de muchas cartas que recibirán una errata para ser legales. No obstante, a diferencia de lo que hemos visto con muchas otras cartas en el juego, que se les entrega una errata para pasar a ser cartas tan malas que nunca más se vuelven a utilizar, si bien esta se ve condicionada, no es difícil poder aprovecharla, solo que será para decks de monotipo, aspecto que sacrifica el usarlo en un deck que busca usar lo mejor que se tiene en cada punto del juego, pero a cambio incrementar la consistencia de ciertos decks o poner más recursos en circulación es en definitiva el movimiento más interesante y que no se descartaría que todavía pueda tener juego. Change of Heart también pasa de 2 a 3 copias, otra carta infame por su nulo costo e impacto en el juego. Hizo muchísimo ruido cuando fue puesta una copia, pero sin resultados de consideración como para todavía sostener que era muy potente para mantenerse en la lista, y era cuestión de tiempo para que fuera puesta 2, e incluso con un formato en que la mayoría de juegos son 2 decks usando las mismas cartas, no tuvo un impacto considerable para mantenerla en la lista y por fin es liberada. Esto es impresionante no por el impacto que tendría 3 copias, ya que el cambio significativo de una carta es que pueda o no usarse, mucho menos con cartas como Triple Tactic Trust o Triple Tactic Talents en el juego, sino que cartas que en otro tiempo fueron infames y que se juró que jamás saldrían de la lista, hoy son buenos elementos para usar, pero que hay muchas mejores cartas. Y si lo vimos con algo como Tidal, que incluso tiene más flexibilidad y uso, esta carta que tiene un efecto directo pero potente, que no hace mucho más por los juegos fuera de su simple línea de texto, por fin se encuentra libre, reflejando cuánto ha cambiado el juego, lo que es muy sano y obvio considerando la edad del juego. Infernity Launcher es la mejor carta del arquetipo para poder extender 2 nombres y generar combos, pasando de 2 a 3 copias. Poco después de la aparición de esta carta provocó tantos estragos que fue puesta una copia para ambos lados del juego y permaneció así por más de una década. Por muchos años no solo se pidió que se moviera su complemento siendo Infernity Arcfiend, sino esta misma carta, ya que era poca la diferencia de la potencia de los combos o de cómo jugaría. En lugar de que en 6 de 10 juegos lograra su cometido final, esta vez lo haría en 7, o que dependiendo del piloto y construcción, que en lugar de dejar 11 interacciones dejaría 12, lo que se sentía muy fuera de lugar. Muchas lógicas han habido alrededor de mantener esta carta en la lista por la salud del juego. No obstante, el juego llegó a un punto en que dicho combo final no es muy diferente de lo que pueden lograr los decks más competitivos hoy en día, y se tienen tantas formas de castigar a los decks que pueden hacer esto que no hay muchos motivos para mantener dichas cartas en la lista. Esto mejora de forma considerable el uso de Infernity. Es exactamente lo mismo que sucedió cuando se movió Arcfiend y Launcher a más copias. Mejoran los juegos, pero no el deck al nivel de ser problemático o justificar que la carta todavía sigue en la lista. Y por último, Rite of Aramesir, pieza de consistencia para poder utilizar el motor Adventurer Token. Dicho motor que apareció en The Grand Curators generó muchos problemas para el juego de OCG, emparejado con estrategias como Prankits o The Phantom Knights y con cartas todavía legales en ese tiempo como Predaplant Berta Anaconda para ir por el Destiny Hero Destroyer Phoenix Enforcer, provocaba que este en conjunto de la Water Enchantress of the Temple fueran formas muy rápidas y simples de acceder a la negación o el juego que este permitía. Para esos tiempos, los golpes a dicho motor fueron muy rápidos y efectivos, poniéndose limitadas y limitadas eventualmente las que generaban esta jugada. No obstante, fue tanto el uso y el enfoque al motor que se optó por prohibir al Wandering Griffon Rider, quitándole todas las características de un motor que se quiere usar para ir primero y solo dejando uso para ir segundo. Desde ese momento, las piezas del motor se pusieron rápidamente de nuevo a 2 e incluso 3 copias, al punto de que este movimiento incluso se siente atrasado, mucho más considerando de qué son capaces las estrategias más potentes. Es interesante ver la diferencia de formatos de cómo TCG nunca tuvo que lidiar con esta y el formato lo sobrepasó, y para OCG se siente igual pero con diferentes aproximaciones para la lista. Para la parte del análisis, las ausencias, consideraciones y mucho más, lo primero es el amable recordatorio de que los formatos de TCG, OCG y por extensión de Master Duel son absolutamente diferentes. Esto es bastante obvio por múltiples factores: las formas en las cuales se entregan las cartas, el precio de las mismas, formas de acceder, qué cartas se tienen disponibles, cuáles son las cartas que están en la lista, cuáles tenemos legales y cuáles no. Si bien de base es básicamente el mismo juego y el pool de cartas acaba teniendo muy poca diferencia, esas pequeñas diferencias como tener libre o no maxi acaban modificando mucho lo del juego, por lo cual mucho de lo que hemos mencionado para la revisión de OCG puede que no acabe sucediendo para nosotros TCG, puede que acabe sucediendo con mayor potencia o con mucha menor, por lo cual es un aspecto a siempre mantener en mente. Habiendo hecho esta pequeña nota, lo primero es que esta lista deja mucho que desear. No obstante, esto puede ser algo bastante bueno, ya que no se está aniquilando ninguna estrategia. Hace muchísimos
últimos años, específicamente del lado del juego de OCG, cuando cierta estrategia era un tanto problemática, se daban golpes inmediatos y no había forma de poder eludirlo. Lo vimos con decks como Zodiac, Spiral, True Draco, que tuvieron un formato muy prolífico, tuvieron golpes increíbles, todavía siguieron funcionando y para los siguientes formatos se les entregaban golpes incluso mucho más severos que todavía cargamos hoy en día. En años recientes esta idea se ha cambiado y ahora tanto se liberan y golpean cartas poco a poco. Esto acaba siendo fantástico en el respecto de que perder cierta consistencia puede que haga que ciertos decks no acaben siendo tan atractivos y se avancen por nuevas estrategias. Esto provocaría que no hubiera que darles mucha más atención en la lista, se vuelven simplemente decks bastante competentes que pueden estar en el juego competitivo, pero que no son problemáticos o no acaban dominando como tal. Se acaba dejando mucho que desear, sobre todo considerando que este es un formato que es su tercera repetición, que es evidente que van a seguir teniendo este mismo dominio de decks, pero en general acaba siendo una excelente práctica, solo que para lo que acaba siendo el juego de OCG y quizás para lo que se convierta para nosotros TCG, esto deja mucho que desear. El siguiente punto, considerando los movimientos, es que la aproximación a las cartas de tipo Floodgate es bastante extraña. Mencionamos anteriormente que hemos visto ciertos movimientos un poco antes, un poco después, pero OCG en definitiva no acaba siendo congruente con esto. Tiene ciertas cartas limitadas como Rivalry of Warlords, Skill Drain, acaba de unírsele There Can Be Only One, pero hay algunas otras cartas como Ghost and Match, Anti-Spell Fragrance o Summon Limit, estas dos últimas incluso dominando el juego por completo, y que no se les haya dado atención o que incluso haya cartas que hayan dejado legales que apenas están comenzando a utilizar y que por fin se les está dando atención como Kaiser Colosseum, nos acaba dando este comportamiento tan errático de por qué ciertas cartas acaban siendo castigadas tan rápido de forma tan severa y por qué algunas simplemente no lo hacen. Como tal, la lista de OCG no está entregando nada interesante, quitando dos puntos. El primero es la liberación de Summon Sorcerers, y previo a la entrega de la lista se nos anunció que muchas cartas que están en la lista iban a ser entregadas con erratas. Este es un tema que vamos a hablar mucho más a fondo en otro video. No obstante, la Summon Sorcerers, si bien no acaba siendo ni la sombra de lo que fue en otro tiempo, todavía tiene mucha potencia en sí. Los dos efectos ahora se acaban unificando en uno, se necesitan muchos más recursos para poder aprovechar y se tiene que estar utilizando idealmente en un deck de monotipo. Esto le quita mucho del atractivo que recordamos para lo que fue usado en su tiempo, combos con Hulky Fibrax, Firewall Dragon para poder subir la escalera de Link lo más rápido posible, poderle dar ciertos monstruos al oponente, pero todavía tiene ciertos elementos que le van a ayudar. Efectos para poder sacar cartas desde el deck siempre han sido problemáticos, siempre han sido potentes. Darle un monstruo al oponente poco a poco conforme pasa el tiempo, hay ciertos decks que pueden aprovechar, pero hay ciertos decks que le hacen mucho daño, lo vimos incluso con el año pasado con Kashtira, así que no acaben ignorando a las Summon Sorcerers o crean que va a ser una carta que simplemente va a quedar en el olvido, como si lo hemos visto con algunas otras cartas como Future Fusion o el Chaos Emperor Dragon. Estas erratas acabaron siendo catastróficas y convirtieron de estas cartas icónicas para ciertos tiempos del juego en cartas olvidadas por el tiempo. Para las Summon Sorcerers todavía se tiene que jugar, todavía se tiene que utilizar, y si bien quizás no acabe siendo la carta problemática que acabe provocando que se tenga que ir de nuevo en la lista, todavía tiene un gran potencial para usar. La otra carta es la Spell Knight. Evidentemente el ponerla a dos copias no tiene sentido, es muy difícil que esta carta pueda aparecer, mucho más si estamos considerando nuestro lado del juego siendo TCG. Esta es una carta muy costosa, va a poder empujar unas 2 o 3 reimpresiones de producto a futuro, está en duda sobre siquiera va a aparecer en la Megalata, que también es otro tema que hablaremos en el video correspondiente, pero el hecho de que le estén poniendo a 2 copias se siente más como un mensaje, que evidentemente se está viendo que el Spell Knight acaba siendo muy potente, no acaba resolviendo los juegos en sí misma, no acaba siendo como una carta que se voltea y se entregue el gane como los Floodgates. Contra ciertas estrategias en ciertos momentos de juego sí se puede sentir así, pero esto se siente más como la tensión. Sin una buena explicación, sin razonamientos de por qué se dieron los movimientos, no podemos hacer nada más que teorizar, pero específicamente el movimiento de la Spell Knight es uno que nunca antes habíamos visto, sobre todo por en dónde se encuentra la carta, lo reciente la potencia, así que será interesante ver cómo se desarrolla este a futuro. La aproximación de la lista se siente como que se quiere quitar consistencia al deck más potente del formato y se espera que esto sea más que suficiente para poder hacer el cambio en el juego. Esto puede que se acabe sucediendo, vimos incluso al final del formato que algunas otras estrategias o que estrategias que recibieron soporte como Voiceless Voice o los Tempai Dragon pudieron tener muchos mejores resultados y estos todavía pueden hacerse mucho mejor. Voiceless Voice todavía podría recibir mucho más soporte, tiene mucha flexibilidad, esto incluso lo hemos visto mucho más en TCG que en OCG. Por la parte de los Tempai Dragon pueden recibir más olas de soporte, tenemos 3 meses de nuevos productos, nuevos arquetipos que no sabemos cómo van a acabar modificando el juego, así que es posible que este golpe a la consistencia se acabe
acabe siendo suficiente, pero si no acaba siendo el caso, entonces simplemente vamos a ver una mayor representación de los decks que intentan vencer a los atributos de fuego y simplemente para el siguiente formato por fin vamos a ver los golpes definitivos. Esta lista también da un buen seguimiento a las cartas. OCG siempre se ha caracterizado porque cuando una carta es liberada o es golpeada, se pone mucha atención para saber si es un problema, para saber si se le puede liberar o si incluso se le tiene que golpear de forma mucho más severa. Esto lo acabamos viendo otra vez en esta lista, solo que ahora con mucha más cautela. Por la parte de Girsu Dark Worm son cartas que hace 2 formatos se movieron a 2 copias, no hicieron nada y por fin son liberados. Usualmente este tipo de movimientos involucran que un formato tras otro acaban saliendo. Lo vimos con Shadow, lo vimos con Hero, con Necros, hay muchas estrategias que acaban teniendo este trato. Y el hecho de que para estas 2 cartas, estos 2 arquetipos hayan tomado más tiempo, se siente como que se tuvo cautela. Acaba siendo bastante obvio cuando vemos cuáles son los decks más potentes del formato, cuáles son las cartas más eficientes, las jugadas más potentes, pero también es algo a señalar y es algo que se continúa agradeciendo. Como lo mencionamos en el análisis, que es muy valioso del por qué hacemos la revisión de OCG y que también que hagan sus propias pruebas con los decks del futuro, hay muchas estrategias que tienen mucho potencial pero que evidentemente no le pueden ganar al mejor deck del formato. Van a ser mucho mejores cuando lleguen a nuestro lado del juego por nuestra parte TCG porque no tenemos Maxi y quizás hay algunos otros elementos que no estamos considerando y que los hagan estrategias más potentes. Esto incluso lo acabamos viendo de forma muy clara el año pasado. Tuvimos a Tearlaments y Kashtira, los 2 decks invencibles que si no se estaba jugando este deck prácticamente se perdían todos los juegos o se tenía que tener una suerte de antimeta para poderlos conllevar. Pero el fenómeno detrás de todo esto es que hubieron muchísimas cartas, muchísimas estrategias que se pudieron conseguir o que tenían mucho potencial, pero que evidentemente bajo las circunstancias del formato no podían acabar brillando. Así que para futuro, cuando se les entreguen más golpes de consistencia, cuando se prohíba la Promethean Princess y quién sabe qué otros golpes vayamos a estar viendo, ciertas estrategias van a acabar brillando mucho más. Tenemos a los Voiceless Boys, a los Tenpai Dragon, a cualquier combinación de monstruos tipo Fint, Melodious, así que hagan sus propias pruebas, revisen bien cuáles son esos decks que ahora mismo nadie está volteando a ver, que son oportunidades increíbles para poderlos obtener, porque una vez que cambie el formato, que salgan tantas hand traps, que haya este cambio en el juego competitivo, van a ser opciones mucho más potentes y que hoy en día son increíbles oportunidades para obtener. En conclusión, acaba siendo una lista un tanto floja, pero podría acabar dando buenos resultados. Sobre si esto va a acabar modificando el formato, por supuesto que sí. Se están perdiendo 3 cartas de la estrategia principal, acaba perdiendo consistencia más no potencia, así que veremos si este pequeño cambio es suficiente para que podamos ver mucha más variedad. No sabemos de nuevo cuáles sean las estrategias o cartas que aparezcan en los siguientes 3 meses, así que esto simplemente lo hace un tanto interesante, pero si no acaba siendo el caso, si no vemos una variación, acaba siendo bastante obvio por qué, y es simplemente una continuación de incluso el anterior formato. Sobre cuál es el impacto o cuáles importaciones podríamos ver para TCG, no tuvimos cartas prohibidas. Para las cartas limitadas, todas estas ya sucedieron o podrían suceder fácilmente. Tidal fácilmente puede salir de la lista, ya lo vimos con Master Duel, lo vamos a ver para OCG, pero específicamente este tipo de cartas pueden salir sin ningún problema, sobre todo porque estamos en un formato en el cual no hay soporte o no hay cartas que lo puedan estar llevando al siguiente nivel. Una cosa diferente hubiera sido si durante los últimos 2 o 3 años hubiéramos visto soporte al atributo de agua y solamente hiciera falta esa pequeña pieza para poderlos lanzar al siguiente nivel. Aquí estaría entrando Tidal, pero como no tenemos absolutamente nada de eso, aun cuando sí hemos tenido cartas interesantes para el atributo de agua en tiempos recientes, esta simplemente no acabará haciendo una diferencia. Por la parte de Wanted, esta se podría acabar yendo prohibida, pero con el afán de mantener cartas en el juego, limitada es el número correcto. Para las cartas semilimitadas acaba siendo un paso intermedio. Por la parte de Ash y Kirin son cartas que se van a estar yendo limitadas. Son muchas las ventajas que pueden dar, a menos de que se estén dando golpes alternativos, como lo sería a la Original Sinful Spoils. Para Pot of Extravagance, TCG no ha estado dando golpes a las cartas Pot. Sí lo vimos en algún momento con Pot of Desires, pero no hemos seguido esta misma línea que evidentemente tiene Master Duel y OCG a estar golpeando este tipo de cartas. Tienen muy buenos razonamientos, pero por alguna razón no lo hemos visto para nosotros TCG, o quizás todavía no lo hemos visto. Kaiser Colosseum está prohibida y por la parte de Splinter Knight, esta carta antes de recibir un golpe de cualquier tipo va a ser reimpresa una buena cantidad de veces para siquiera considerar que entra a la lista. Y para las cartas liberadas, esto es solo cuestión de tiempo o sustituir nombres. Dark Worm nunca fue una carta problemática porque la estrategia de péndulo está severamente castigada para TCG. Por la parte de Girsu nosotros lo tenemos libre, pero tenemos a una copia Harp Horror y dependiendo de cómo avance el formato, quizás este movimiento se pueda replicar. Las demás cartas liberadas, no solamente de este formato,
sino de formatos anteriores como The Engage, Change of Heart y las que tengamos a futuro. Son cartas que evidentemente van a suceder, es solamente que se está esperando el momento correcto. Eso es algo que hemos señalado en múltiples ocasiones para la lista de TCG. Y siendo esta lista tan pequeña y tan tímida con las aproximaciones, es bastante simple el ver qué puede o qué no pasar para nuestro lado del juego. Para notas y comentarios finales, la lista de OCG se siente pobre pero optimista. Es muy posible que estos pequeños movimientos hagan suficiente impacto para poder hacer el cambio en su formato, pero al mismo tiempo puede que no sea suficiente y esto sea simplemente una continuación. También no sabemos cuáles sean las cartas que se entreguen para los siguientes 3 meses, pueden ocurrir muchas sorpresas, pero esta es la lista con la cual ya se van a comenzar a jugar torneos muy importantes, torneos que nos llevan al mundial, y ver que nos están dando golpes severos nos da la información de que muy seguramente las estrategias más competentes, más competitivas que tenemos hoy en día van a ser las que logren llegar al mundial. De nuevo, y como lo mencionamos en la sección anterior, casi todos los movimientos van a suceder para nosotros TCG, aunque quizás y ojalá estos movimientos sean mucho más severos o no les tome tanto tiempo para ocurrir. El formato de OCG está en un lugar muy peculiar. Sabíamos que este formato era casi una continuación del anterior y aún así hubo algunas sorpresas bastante interesantes, y eso es lo importante de estar haciendo la revisión del formato de OCG, recordando que son juegos bastante diferentes, pero que hay ciertas tendencias o el uso de ciertas cartas que es muy importante que nosotros conozcamos para podernos estar preparando a futuro, pero sobre todo para que puedan estar utilizando toda esta información a su favor. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece la lista de OCG. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué cartas consideran que hicieron falta? Tanto de ser golpeadas y de qué forma, o de ser liberadas y a cuántos números. ¿Qué esperan para el siguiente formato de OCG? ¿Seguirá el formato de fuego o estos pequeños movimientos serán suficientes para que veamos mucha más variación? No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal donde subimos las transmisiones, y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.